el Señor le bendiga, hermanos. ¡Amén! Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 51. 9:51. Lucas 9:51. Aleluya. Mi Gloria a alma Dios. te alaba, Jesús. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba. Te adoramos, Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aleluya. Vamos a esperar que la hermana Carmen nos lleve en oración. Amén. Soy. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Santo Jesús. Gracias. Gracias. Mira, mi hermano, Señor, delante de ti está Padre Santo. Padre, yo te pido, Dios, que tú la uses de manera especial, Señor. Padre, tú conoces la necesidad que hay, Padre Santo, en medio de tu pueblo. Padre, glorifícate, Señor. Habla, Padre Santo, conforme a la necesidad. Padre, así te damos gloria y te damos honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Sea la gloria. Pueden sentarse. Santo. Hace como 2 semanas atrás, o quizás más, estábamos en un retiro. Cuando me levanté de orar, pues yo abrí la Biblia y me salió ahí. Yo no sé si lo que predica le pasa, que como que me llamó la atención y como que las letras las vi negrecitas y volví lo leí y yo dije: wow, tengo un mensaje. Y el hermano me dice: mira, a ver cuándo lo vas a dar. Y jamás pensé yo que era para aquí, porque el Señor sabe todas las cosas. Y yo le dije a él: tengo el tema y tengo todo, tengo que elaborarlo, pero eso fue como bajado del cielo. Y el tema es: ¿de qué espíritu sois? ¿Sabes tú de qué espíritu eres? Entonces, buscando información, me di cuenta que aquí no está hablando del espíritu del hombre ni del Espíritu Santo, de espíritu con letra minúscula, sino que espíritu aquí es una forma o manera de comportarse. Es la manera de comportarse, de cómo tú te comportas, de qué espíritu tú eres, cómo te sientes, porque el espíritu de nosotros es el que demuestra quién de verdad nosotros somos. Entonces, empezamos cuando dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Ustedes saben que todo lo de Jesús y todo lo de nosotros ya tiene su tiempo, como dijimos ahorita. Nadie se muere el día antes. Nos vamos el día que nos toca. Nos vamos cuando Dios tiene determinado para nosotros irnos. Y en Jesús también dice aquí que se cumplió el tiempo cuando él había de ser recibido arriba. Quiere decir que ya él iba a ser recibido arriba. El tiempo que había estado aquí se terminó y tenía él que bajar de donde estaba, de Nazaret, para llegar hasta Jerusalén, porque era necesario que fuera a Jerusalén, donde iba a ser crucificado. Entonces dice: afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En otra, cuando dice afirmó su rostro, quiere decir que él dijo: ¿tú sabes qué? Yo sé lo que me va a pasar en Jerusalén. Pero afirmó su rostro decidido y dijo: yo voy para Jerusalén. Sabía lo que le esperaba, pero dijo: yo voy para Jerusalén. Por eso dice: afirmó
su rostro. Aleluya. ¿Qué pasa? Él venía de Galilea y tenía que bajar y pasar por Samaria. Santo Jesús. Entonces yo he estado buscando información que era el problema de Samaria, y lo que encontré es, dice la Biblia en muchos sitios, ¿se acuerdan de Juan 4, la mujer samaritana? Amén. Que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y yo digo, pero ¿cuál era el problema? Pues busqué información, y fue cuando se dividieron las tribus de Israel por el pecado. Dios lo había profetizado ya por el profeta Ahías, y le había dicho, tú sabes, él tenía una capa nueva, se la quitó, la partió y le dijo al rey, tú sabes que por los pecados del pueblo el reino va a ser dividido. Entonces, ¿qué pasa? Se quedaron 10 tribus en el norte, se quedó la tribu de Judá, que la capital era Jerusalén, y en Israel la capital era Samaria. Pero entonces en Samaria, cuando tomaron a los hebreos, a los israelitas, los llevaron para Asiria. El rey de Asiria puso en Samaria un montón de gente de diferentes lugares. Para poblar el lugar, él trajo gente de otros lugares. ¿Qué pasó? Que esas personas venían con sus costumbres, con sus dioses, con sus adoración a Baales, a Cera, Tera, todos esos dioses paganos, y ya se contaminó Samaria. Samaria ya dejó de ser el pueblo donde solamente se adoraba a Jehová, el Dios del cielo, sino que había muchos dioses. Y ya eso había sido profetizado por el pecado de ellos. Pues ¿qué pasa? Los judíos que vivían en Jerusalén, que era de las tribus del sur, ellos no consideraban a los samaritanos como parte de Israel, porque estaban tan corrompidos que ellos decían, no, esta gente, ni los samaritanos querían saber de los judíos, ni los judíos querían saber de los samaritanos, porque se acuerdan que la mujer samaritana le dijo, pero ¿cómo tú me pides agua si los samaritanos y los judíos no se llevan? ¿Por qué razón tú me estás pidiendo a mí, que yo soy samaritana, agua cuando tú eres de Judea? Se supone que les llamaban judíos porque era la tribu de Judá la que estaba en el sur. Entonces le dice aquí que Jesús, cuando iba bajando hacia Jerusalén, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, quizás para buscarle un hotel donde quedarse, un lugar donde quedarse, porque la ruta era bien larga, tenían que quedarse allí para hacer preparativos para el viaje. Pero ¿qué pasó? No le recibieron. No le recibieron, dice aquí, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Vieron la actitud de él, espérate, este es judío, este es de los que, porque ellos sabían la historia, porque la samaritana le dijo, nosotros estamos esperando un Mesías. Usted se imagina, yo le estaba diciendo al hermano Crespo cuando estaba estudiando, el susto que yo me daría si yo estoy hablando con una persona extraña y yo digo, no, nosotros estamos esperando al Mesías, y él me dice, yo soy el que habla contigo. Yo digo, para desmayarse, porque él estaba esperando un Mesías, conocía la palabra. Pero aquí dice, según yo estaba estudiando, esa historia de la samaritana había pasado 2 años antes, y los samaritanos, algunos de ellos, dice la Biblia, que por el mensaje de ella se habían convertido. Y cuando escucharon la palabra que salía de él, porque vinieron donde él estaba, otros más se convirtieron. Pero ¿qué pasa? Pasaron 2 años y a la aldea donde él fue no lo quisieron recibir. Dice aquí que viendo esto, los discípulos, Jacobo y Juan, no sabemos si Jacobo y Juan fueron los mensajeros, porque dice, enviaron mensajeros, pero Jacobo y Juan vieron esto. Y le dijeron al Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Santo tú eres, Jesús.
Ellos conocían la palabra, habían leído en Segundas Reyes cuando Elías retó a los profetas de Baal y dijo, díganle al Dios de ustedes que mande fuego, el Dios que mande fuego, ese es el verdadero. Pero ellos se rasgaron sus ropas, rasgaban sus cuerpos, gritaban y gritaban y gritaban. El Baal no le contestó. Sin embargo, Elías, tranquilamente, con seguridad y confiadamente, como nosotros tenemos que ir al trono de Dios, dice que nosotros nos acercamos confiadamente delante de la presencia del Señor, sabiendo que el socorro viene de Él. Pues esa seguridad la tenía Elías. Y Elías pidió que le echaran agua al altar, pidió que hicieran una zanja y que le echaran 4 baldes, que le echaran más, que le siguieran echando agua, porque es imposible que haya fuego con agua. Él lo quiso hacer más realista para que ellos dijeran, wow, esto parece difícil, vamos a ver si es verdad. Pero entonces esta gente conocía la Escritura, andaban con Jesús, pero el espíritu de ellos no estaba con Jesús. Porque cuando a ti te rechazan en un lado, sigue por el otro, no te preocupes, aquí no ha pasado nada. Pero cuando tú reaccionas, como dijeron ellos sabían que Jesús tenía el poder. Porque ellos dijeron, tú quieres que nosotros pidamos fuego y que lo consuma. Mira lo que nos hicieron. Pero entonces, volviéndose él, los reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu son. Estaban con él, habían escuchado la Escritura, conocían la palabra, habían leído la Torá, que era lo que se leía en aquel tiempo. Sin embargo, no lo conocían. Todavía tenían su corazón lleno de odio, de resentimiento. Ellos no lo recibieron, pues vamos a matarlo. Ellos no nos quieren a nosotros, pues vamos a destruirlo. Sin embargo, Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, esa palabra fue la que yo decía, wow, ¿de qué espíritu son? Y yo decía, Dios mío, ¿de qué espíritu soy yo? Cuando alguien me hace algo, ¿cómo yo reacciono? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Jesús estará diciendo, tú no sabes de qué espíritu tú eres. Porque si somos del Espíritu de Dios, miren la respuesta que Él le dio. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Yo no vine a destruirlos a ellos. Yo no vine para que se acabaran y destruirlos porque me hicieron algo. No importa que te hagan algo malo. Tú viniste, Él vino para dar vida. Él dice, yo no he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Y qué hicieron? Se fueron a otra aldea, porque eran muchas aldeas que habían, pertenecían a Samaria, unas en un lado y otras en otro. Y ellos, ok, no te recibieron aquí, pues mira, porque después de eso mandó a los 70, los mandó de 2 en 2 por diferentes lugares. El propósito era que la palabra se escuchara. Él tenía la autoridad, él tenía el poder para destruir la ciudad, porque él era 100% hombre, 100% Dios. El mismo Dios que mandó el fuego cuando Elías lo pidió era el que estaba ahí. Él tenía la autoridad para hacerlo, pero él dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. De hecho, todavía ellos no habían recibido el Espíritu Santo porque Él estaba presente con ellos. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y nosotros tenemos que pensar. A veces uno reacciona automáticamente y tenemos que decir, ¿de qué espíritu es el que está moviéndose en mí que me hizo hacer tal cosa? Porque nosotros tenemos que pensar que nosotros no somos igual que los que se pierden. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que saber que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y como dice en Daniel dice que Daniel tenía un espíritu diferente. Porque él actuaba diferente a todos los demás. Él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él propuso en su corazón no hacer lo mismo que los demás.
No importa lo que me digan, yo voy a seguir orando. No importa que me echen en los leones, yo voy a seguir orando. Y Dios siempre lo ayudó. Dios siempre estuvo ahí con él. Entonces, para el mensaje de verdad es que nosotros hagamos un análisis de nuestra vida. ¿De qué espíritu somos? Cuando suceden situaciones negativas en nuestra vida, ¿cómo vamos a reaccionar? Y el mismo Jesús que le dijo a ellos, ustedes no saben de qué espíritu son, porque lo que estaba ahí era actuando el espíritu de venganza. Ellos no nos quieren, vamos a destruirlo. Pero nosotros tenemos que pensar cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, pensar, ay Señor, ¿en qué espíritu está obrando en mí que me está diciendo haz tal cosa y haz lo otro? Tenemos que perdonar, tenemos que amar, tenemos que dejar pasar muchas cosas. Si tú vas a visitar a alguien y te tiran la puerta, piensa, el viento le dio en ese momento que yo iba entrando, para que no haga ninguna raíz de amargura, para que no haya nada en ti, porque nosotros tenemos otro espíritu. Entonces vemos como Jesús lo reprende. Gloria a Dios. Él dice, yo he venido a ganar las almas, a salvarlas, no a perderlas. Y los destruía a todos, aquellos que creyeron cuando los 70 empezaron a llevar la palabra, se hubieran muerto sin tener salvación. Sin embargo, él no me dejan entrar aquí, pues vamos por otros lugares, vamos por allá y vamos a llevar la palabra, porque es necesario. Cuando la mujer samaritana, él dijo que era necesario pasar por Samaria, porque aunque era gente que no conocía al Señor, dice que estaban corrompidos totalmente, por eso estaba la guerra, que ellos no los consideraban. Y Pablo nos dice, si hay uno que está en otra creencia, ni lo visites ni hables con él, pero tenemos que hacerlo con sabiduría, porque esa no fue la actitud que Jesús tuvo. Él dijo, no, ellos no nos reciben aquí, vamos a intentar por otro lugar. Pero cuando la mujer samaritana, él dice que era necesario, a pesar de que no los querían, él fue. Y aunque a nosotros nos rechacen en algún lugar, la palabra de Dios hay que llevarla. A veces uno no tiene ni que hablar. Hay veces que con tu forma de ser, con la forma de tu comportarte, la gente sabe que tú tienes un espíritu diferente. Por eso la bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No es pobres de dinero, sino pobres en espíritu, es que tiene un espíritu calmado, apacible, que tiene un espíritu que agrada, un espíritu que está conectado con Dios. Por eso él le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Y la pregunta, el tema era, ¿sabes tú de qué espíritu eres? ¡Aleluya! ¿Sabemos nosotros de qué espíritu somos? Porque no queremos que Dios nos diga, tú no sabes de qué espíritu tú eres, porque yo estoy contigo aquí, sin embargo estás actuando como que no me conoces. Y es triste, porque nosotros hemos escuchado de personas que aman a Dios, pero no se someten y todavía traen cuando nosotros aceptamos al Señor, nuestro espíritu está dispuesto, pero todavía tenemos malas costumbres, todavía tenemos cosas de la carne en nosotros y tenemos que batallar y pelear y asegurarnos de que el espíritu domina sobre nuestros deseos pecaminosos, como dice la Biblia. Entonces, nosotros no vamos a hacer lo que sentimos hacer. Yo no voy a hacer lo que siento hacer, sino lo que debo hacer. ¿Qué me dice la palabra que yo debo hacer? Yo siento que tengo deseos de que le caiga fuego a ese pueblo, pero eso no es lo que Dios quiere, no es lo que tú sientas, sino lo que debes hacer. Porque la palabra de Dios dice en inglés, Bible, Basic Instructions Before Death.
son instrucciones básicas antes de morirse, before living. Entonces, nosotros tenemos que hacer, todas las instrucciones básicas están aquí para nosotros seguir lo que tenemos que hacer. Ahorita estábamos leyendo un salmo, no me acuerdo cuál fue el que el hermano leyó, que decía que a los que no siguen al Señor le van a venir las cosas negativas de la vida. Sin embargo, a los justos le alumbrará el sol de justicia. Porque nosotros sabemos que cuando leemos la Biblia, Santo Jesús, allí es que está el guía para nosotros seguir. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, lámpara es a mis pies. Si yo no sé por dónde ir, yo cojo una lámpara y sigo, y la palabra de Dios es la lámpara, la que nos guía, la que nos lleva. No tenemos excusa. Cuando nosotros nos enfrentemos en las situaciones de la vida, en los diferentes que nos pasan todos los días en el supermercado, con el médico, en las tiendas, con los carros, en algún sitio, vamos a demostrar de qué espíritu eres, de qué espíritu tú eres, para que el Señor no te tenga que decir: tú no sabes de qué espíritu eres. No, yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mí, porque yo soy diferente. Yo quiero agradar a Dios y que otros con mi testimonio puedan ver que de verdad Cristo vive en nosotros. Porque es fácil decir yo soy cristiano, y hay mucha gente que dice yo soy cristiano pero no se le nota, porque reaccionan igual que todos los demás. Yo tengo una amiga que me da pena con ella, porque ella toda la vida ha estado en la iglesia, siempre está en la iglesia, pero no tiene paciencia. Santo, Ella se altera de nada, siempre está desesperada, siempre dijeron que iba a llover por allá y me llama desesperada: mira, se va a ir la luz. ¿Pero quién te dijo que se va a ir la luz? Porque dijeron que está lloviendo en Jacksonville y viene la lluvia para acá. Pero Dios mío, tú no puedes tener paz en tu corazón. Y no, porque todo es un problema, no tienes paz. Y por eso la Biblia dice que buscar la paz y la santidad. A veces nosotros predicamos santidad y se nos olvida la paz. Pero son las dos cosas juntas. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir que sobrepasa todo entendimiento? Que cuando todo el mundo está alterado, todo el mundo está preocupado, nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros estamos tranquilos sabiendo que el Señor está con nosotros. Él es nuestra confianza y en Él lo tenemos todo. Si nos vamos a ir, nos vamos. Si nos vamos a quedar, nos quedamos. Él conoce todas las cosas, porque aquí mismo Él sabía. Él dice, Él afirmó su rostro, como cuando estaba en Getsemaní, que Él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Porque como ser humano, él le pidió al Padre si es posible, pero no era la voluntad del Padre, porque esa es la asignación de Él. Él vino a dar su vida por nosotros y estaba dispuesto a hacerlo, pero no se quería ir solo, quería alcanzar más almas, más almas, más almas. Por eso le dijo a ellos: yo no vine para perder las almas, yo no vine para quemar los pueblos y para destruir a los que no me sirven. Yo vine a salvarlas. Entonces, de la manera que lo podía hacer era hablando, yendo ahí, perdonando. Tú no me recibes, pero yo te perdono. Tú no crees en mí, pero yo vuelvo y sigo insistiendo, porque para el Señor no hay nada imposible. Gente que uno cree que jamás en la vida va a ser cristiano, Dios los toca. Nosotros vemos testimonios impactantes que uno dice: Dios mío, si se salvó esa persona, mis nietas que están perdidas, Dios los puede salvar. Porque hemos visto testimonios de gente que estaba, yo no sé en qué grado, de 4 o 5, en la santería, sirviéndole al demonio, y cómo Dios los pudo sacar de esos lugares. Dios los pudo rescatar. Y pudieron recibir la salvación. Así que para Dios no es nada imposible. Lo que tenemos que pensar, y la asignación de esta noche es
pensar de qué espíritu somos. Alabado Dios. Amén. Ya terminé. Tenemos que pensar de qué espíritu somos, grabarlo en nuestra mente y no olvidarnos de qué espíritu somos. Que el Señor le bendiga. Amén.